para, para marcar, para marcar el principio de la semana de una manera espiritual, positiva, una manera donde podemos seguir creciendo cada día hasta la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Se me dio la asignación a la encomienda de cubrir la sección del capítulo 8 de Mateo, que va del versículo 28 al 34, una historia muy conocida por todos nosotros, la historia de los endemoniados de Gádara, o de los Gerasenos, como algunas otras versiones dicen, dependiendo del lugar donde se cree que ellos estaban. Quizá otro título para la historia puede ser Los primeros misioneros en Decápolis. O el otro título podría ser La liberación de Cristo o Jesús libra a hombres del pecado o de la esclavitud del pecado. No importa cuál sea el título o el subtítulo que usted le quiera poner, lo importante que está ocurriendo allí es que Cristo salva, que Cristo tiene poder y que si nosotros venimos a Él vamos a ser limpios del pecado. Así que teniendo eso en mente, vamos a empezar con el versículo 28. Yo me voy a valer más de la historia de Marcos porque tiene más detalles. Marcos no estuvo allí, Lucas tampoco. Lucas tiene el capítulo 8 también, al igual que Mateo. Esto está en Marcos, el capítulo 5. Pero Marcos tiene otros elementos quizá narrados por el apóstol Pedro, que quiero llamar la atención a ellos para sacar todavía más lecciones y más aplicaciones por los detalles que él presenta allá. Así que vamos a empezar en Mateo porque estamos estudiando el libro de Mateo y entonces nos referiremos allá al libro de Marcos. Versículo 28 del capítulo 8 de Mateo dice: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. El preámbulo o lo que precede a este versículo es la historia de Jesús y los discípulos en la barca. La tormenta en medio del mar, o del lago de Galilea, el mar de Galilea, no el lago, realmente. Es decir, mientras Jesús se encontraba con los discípulos en la barca, mientras Jesús utilizaba el poder que tenía para decirle a la tormenta, calla, enmudece, estaba este otro hombre del lado oeste del mar de Galilea en una tormenta mucho peor que la tormenta física, la tormenta natural que estaban experimentando los discípulos. La tormenta de su problema mental. Nosotros tendemos a pensar que una persona endemoniada es una persona que echa espumarajos por la boca, una persona que mira con desenfreno, una persona desalineada, una persona que huele mal, una persona que habla de alguna manera que nos hace sentir incómodos. Pero la realidad es que la mayoría de las personas que están endemoniadas en este mundo se ven bien, se visten bien, huelen bien, están muy arregladas, muy bien vestidos, muy bien recortados, muy bien presentados. El espectáculo que presentaba este hombre es el espectáculo que si Dios permitiera a Satanás hacer toda su obra como Satanás quiere hacer en la humanidad, sería lo que veríamos en toda persona que nos pasa por el lado que no está entregada a Cristo. La mayoría de la gente, el 99% o 99.9% de las personas que no están entregadas a Cristo, las personas donde el Espíritu Santo no tiene control de su vida, están bajo el dominio de Satanás por definición. No se puede estar en el medio. O estamos bajo el dominio y control total del Espíritu Santo, o estamos bajo el dominio y control de Satanás. La medida en que Satanás nos domina es simplemente una misericordia divina, donde Dios le permite a Satanás, hasta ahí vas a llegar. Todavía él no ha decidido, todavía no ha hecho la decisión completa que él pueda hacer por mí. Así que no puedes dominarlo más. Todavía tienes que darle la oportunidad a que piense de una manera diferente. Todavía tienes que darle la oportunidad a que vea las evidencias que se le presentan para poder decidirse de otra manera. Pero aunque no se ve
a la persona echando espuma por la boca o contorsionándose en el piso o gritando como este hombre, ahora vamos a ver el libro de Marcos, con alaridos sobrehumanos, aunque la mayoría del mundo no camina así, no habla así o no se ve así, realmente están bajo el dominio de Satanás. Y Satanás tiene algo que es patognomónico de él, ¿no? Como se dice en la medicina, es algo característico de él una vez él domina al ser humano. Y es que a diferencia de Cristo, Satanás sí puede hacer o darte cosas o hacerte sentir de diferentes maneras que por un tiempo pareces pensar que estás viviendo de la manera correcta, que tienes lo que deseas, que estás disfrutando estar en compañía de Satanás y los demonios y los ángeles caídos. Pero hay una cosa que Satanás no puede hacer, y es que Satanás no puede darte la paz. Satanás puede hacer que diferentes diversiones momentáneas tengan la apariencia de felicidad o de alegría momentánea. Satanás puede hacer que sientas quizás muy temprano en la mañana me están faltando las palabras. Euforia. La euforia, sí, de alguna actividad momentánea que la mayoría de gente puede hacer viendo un sitio, en un viaje, usando el tipo de droga, viendo algún tipo de programa, envolviéndose en algún tipo de actividad que le causa algún tipo de secreción de dopamina y se sienten que están haciendo lo que les gusta. Sin embargo, la paz es algo que no se puede fingir. La paz es algo que solamente Cristo puede dar. La mayoría del mundo va a las oficinas de los médicos. La razón primaria por la que van es por algún síntoma psicosomático. Es decir, tienen algún dolor de espalda, digamos. Tengo un dolor de cabeza que no se me va. Llevo días, semanas que no puedo dormir. No puedo hacer buena digestión. Siento un dolor de estómago. Y la gran mayoría de esos problemas son problemas mentales. Son problemas mentales que se reflejan a través del cuerpo, psicosomático. Psico comienza en la mente, soma, cuerpo, se reflejan a través del cuerpo. La cura no está en alguna pastilla. La cura no está en alguna terapia. La cura realmente está en que Cristo tome control de la mente, Cristo tome control de los pensamientos, Cristo tome control de ese lóbulo frontal. La persona empieza a experimentar la paz y la persona empieza a disfrutar la paz que Cristo solamente puede dar. Así que quítese de la mente el hecho de que es cierto que este hombre, y ahora me voy a referir al libro de Marcos porque quiero que usemos una frase que se usa allí, es cierto que este hombre presentaba un espectáculo espeluznante, presentaba un espectáculo repulsivo. Nadie lo quería ver. Este hombre dice el versículo 4 de Marcos, el capítulo 5, que este hombre había sido atado con grillos y cadenas, con esposas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Este hombre tenía fuerza sobrehumana. Este hombre asustaba a la gente que nadie pasaba por aquel camino, dice el mismo libro de Lucas y Mateo también. Y tan pronto Cristo llegó allí, este hombre empezó a correr, empezó a gritar, empezó a blasfemar y iba corriendo donde Jesús. Pero algo interesante aquí, Satanás tenía posesión completa de este hombre. Y es cierto, hoy en día Satanás no tiene posesión completa de las almas a quien domina, pero sí las posee. No hay que estar en posición completa de Satanás. No hay que estar en dominio absoluto y completo de Satanás para estar perdido. Lo único que hay que hacer es no estar en dominio y completo del Espíritu Santo. Así que vamos a ver ahora en la escena. Hay mucha gente aquí. Vamos a ver más adelante que están los que cuidan los cerdos. Y usted sabe que Jesús viene con los discípulos en la barca. Vamos a ver que hay otros que escuchen a la distancia lo que Jesús está diciendo, o perdón, oyen a la distancia los ruidos y los gritos que está haciendo estos dos hombres endemoniados, aunque el libro de Marcos en particular se concentra en uno de ellos. Parece que es el que lleva la conversación, o el más temible de los dos, o el que corrió más rápido y llegó más cerca donde Jesús. El punto que quiero traer a colación es, este hombre está completamente dominado por Satanás, y es lo que Satanás haría con cada uno de nosotros si fuésemos dejados completamente a la merced de Satanás. Si se puede aplicar esa palabra, la merced, a la misericordia de él. Llegó allí. Este hombre tenía fuerza sobrehumana. Él desmenuzaba a los grillos. Nadie le podía dominar. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose él mismo con piedras. Y tan pronto él se dio cuenta que Jesús llegó allí y lo vio. El comentario bíblico adventista dice que
esta situación ocurre en un lugar que hoy en día usted puede ir y verlo todavía. Es el único acantilado que se encuentra, o desfiladero, o farallón, que se encuentra cerca de esa área del mar de Galilea. Hace un pequeño declive que termina en una playa muy pequeñita y al lado hay un precipicio bien grande, que eventualmente vamos a ver la historia, donde los cerdos se despeñan, se lanzan allí al vacío. Es una pequeña playa. Aparentemente era el lugarcito donde habían tierra caliza o fácil de cavar y se prestaba para que hubiesen cuevas. Y él vivía en una de estas cuevas allí. Y no solamente él vivía en una de estas cuevas allí, sino que también habían convertido varias de estas cuevas en sepulcros. Así que él vivía en medio de los sepulcros, en medio de la gente que Moisés ya había dicho era inmundo estar cerca, era inmundo tocar, era inmundo estar en contacto con ellos. Por lo tanto, este hombre estaba inmundo. Él no podía estar cerca de la gente, no simplemente por su capacidad mental, no simplemente por lo que hacía, no simplemente por lo que decía, sino porque también él estaba en contacto con algo que hacía que lo pusiera completamente, lo enajenaba de estar completamente de la sociedad. Estaba inmundo. Pero mientras él estaba allí, él también tuvo que haber visto los efectos de la tormenta. Él tuvo también que haberse mojado por la lluvia, haber sentido los vientos fríos, haberse sentido amenazado. Por lo menos él, el ser humano, aquella persona que había sido creada a la imagen de Dios, que ahora la había perdido. Porque ahora cuando alguien lo veía a él, no veía la imagen de Dios, sino que veía la imagen de Satanás. Era un espectáculo donde completamente el hombre podía ver lo que ocurre cuando Satanás tiene control de una persona. Así que él ve a Cristo llegar a la playa, lo ve llegar a su lugar, a su morada, a su pequeño lugarcito donde él vive, donde él dormía. Y algo tuvo que haberle dicho a este hombre que Cristo podía ser su amigo, que Cristo podía ofrecerle algo bueno. La Biblia no dice exactamente en ese pasaje, pero lo sabemos en otros lugares, como en el libro de Juan, el capítulo 7, el capítulo 8, que nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es porque el Espíritu lo llama. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo estaba constantemente trabajando con este hombre. Este hombre estaba en esa condición porque su propia conducta lo había llevado allí. Porque él había rechazado tantas veces la voz del Espíritu Santo que llega el momento que aunque el Espíritu Santo quiere, no puede hacer nada, simplemente seguir llamando, pero no puede ayudar más. Ya él se había puesto en terreno completo del enemigo. Interesante, el mismo hombre paralítico del estanque de Betesda estaba allí por sus propias condiciones. Otro de los hombres ciegos que Cristo sanó, no el que nació nacimiento, perdón, no el que nació ciego, el que era ciego de nacimiento. Otro de los hijos que nació estaba así por sus propias acciones. El hombre que había sido bajado, otro paralítico, del techo en casa de Pedro, estaba así también por sus propias decisiones. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos, los tenemos por nuestras propias decisiones. Y son las consecuencias directas o indirectas de nuestros propios actos. Así que cuando llega un momento donde nosotros le hemos dicho que no tantas veces a la voz del Espíritu Santo y hemos actuado obstinadamente como nosotros creemos que es mejor, somos entregados a nuestras propias condiciones. Y es cuando nos vemos en esa condición, pero somos entregados a nuestras propias consecuencias. Y es cuando nos vemos en esa condición que nos damos cuenta cuán mal estamos y es cuando por fin podemos dejarle al Espíritu Santo que haga el trabajo que él quiere hacer. Así estaba este hombre. Así que ocurre algo interesante. El hombre ve a Jesús. El hombre ve a Jesús como una potencial fuente de sanidad y sale corriendo a donde él. Y cuando llega donde Jesús, el hombre se arrodilla, el ser humano se arrodilla frente a él para hacerle una petición. Vamos a ver cómo lo dice el libro de Mateo otra vez. El versículo 29. Bueno, déjenme leer del Marcos antes para regresar a Mateo a ver lo que él dice. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y ahora en el versículo 29 de Mateo dice, y clamando diciendo, es decir, el hombre corre, va donde Jesús, le va a pedir ayuda, se arrodilla ante él, pero el que tiene control de su mente es Satanás. Y cuando él abre la boca para hablar, el que sale hablando es Satanás.
¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Marcos dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es decir, Satanás sabía con quién estaba trabajando. Y no solamente eso, aquí se nos mueve un poco la cortina de la gran controversia que ocurre entre el bien y el mal. Porque Marcos dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Es decir, Satanás le está diciendo a Jesús, o el demonio que lo domina, no me atormentes. Pero Mateo dice algo que es un poquito más revelador. Dice, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Satanás sabe que le va a llegar un día. Satanás sabe que la gran controversia entre el bien y el mal se va a acabar un día. Él lo sabe. Claro, él no cree que ha perdido. Él cree que todavía tiene la oportunidad y la va a seguir utilizando mientras estemos aquí en este mundo. Y luego sabemos que cuando el milenio se acabe y la ciudad santa de Dios sea establecida en el monte santo, en el monte de los olivos, en su tercera venida, Satanás todavía va a tratar de tomar posesión de la ciudad y todavía va a tratar de ganar esa batalla de la gran controversia, la batalla final. Pero él sabe que le queda un día. Él sabe que el día llegará cuando él no podrá seguir haciendo su obra. Así que él pone todo su esfuerzo ahora. Por eso él no descansa. Nosotros los seres humanos somos los que siempre pensamos, tenemos un día más. Entonces no hay problema. No, yo dejo ese mal hábito hoy. No, llegará el momento que yo sé que pronto lo haré, porque cuando se derrama el Espíritu Santo y los eventos finales comiencen, yo voy a dejar ese pecadito allí, que yo sé que no me está ayudando a crecer espiritualmente. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él perdona. Por ahora no tengo que hacer nada con eso. No, Satanás no piensa así. Satanás sabe que cada día cuenta. Que en la medida que usted mantiene ese pecadito allí, él sabe que tiene un lugar donde puede tener posesión de su vida. Y que lo que necesita es simplemente que usted continúe en esa dirección, que eventualmente lo va a poseer completamente. Porque él trabaja constantemente, él sabe que le queda un día. Y ese día, Satanás decía, no es ahora todavía. No puede ser. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe también las profecías, las sabe mejor que usted. Él entiende muy bien la profecía de Daniel. Él entendía muy bien las profecías del capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel que decían cuándo Cristo iba a nacer, cuándo Cristo iba a ser bautizado, cuándo Cristo iba a morir. Él lo sabe muy bien. Así que ahora ve que Jesús llega y él sabe la intención que tiene Jesús de sanar a este hombre. Y le dice, ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Cuando nosotros vamos a Jesús, y usted se arrodilla, empieza a pedirle, Señor, ayúdame, tengo este defecto de carácter. Digo esto y actúo de esta manera cada vez que tengo una conversación con mi esposa, cada vez que mis hijos hacen tal cosa, me pongo impaciente. Digo y hago cosas que después me arrepiento. Cristo lo oye. Cristo sabe el deseo que usted tiene. Y a veces hasta orando mismo, los pensamientos se nos van a otra cosa, nos levantamos de las rodillas y terminamos haciendo lo mismo que estamos pidiendo al Señor que nos ayude a no hacer más. ¿Por qué? Porque el hábito se ha hecho y el defecto de carácter está allí tan engranado, tan grabado, debo decir, en la mente que cuando tratamos de abrir la boca para decir algo que realmente glorifique y honre el nombre de Dios, el que habla por nosotros es el demonio. Porque más que simplemente sacar una cosita de nuestra vida, lo que Dios tiene que sacar es literalmente los demonios que controlan nuestra vida. Cuando Jesús estaba sacando los demonios de aquel niño que le trajeron los discípulos que no pudieron sacar, Jesús les dijo a ellos, este género no sale si no es con ayuno y oración. A veces tenemos que ir simplemente más allá que al culto de oración el miércoles, hacer un sacrificio del yo y de nuestra vida, en ayuno, en oración, en constante vigilia, en sumisión completa, no por un hábito en particular, sino por toda una vida o pensamientos o forma de vivir o forma de conducirnos para que Cristo pueda hacer la obra completa que Él quiere hacer. Regresa a Marcos nuevamente. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjese que el demonio reconoce quién Cristo es. Dice el apóstol Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Cualquiera sabe que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Cualquiera puede ir con el linario y la Biblia a la iglesia a cantar el sábado y saberse versículos de memoria y pasajes de la Biblia entero y explicarlos y cantar muy bonito y ponerse una buena corbata o un buen traje y unos buenos zapatos y dar la apariencia de que somos cristianos. El apóstol Santiago dice, ese es el capítulo de Santiago, ¿tú tienes fe? Oh, tremendo. La fe
que no se demuestra en obras, no es fe y obras, es fe que se demuestra en obras, fe que de verdad tiene acción, fe viva que produce frutos. Esa es la fe que los demonios no tienen. Porque el demonio puede decir, oh, yo sé quién tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Eso no lo sabía nadie de los que estaban en esa ciudad de Decápolis. Decápolis per se, debo decir esto, vamos a ver eventualmente lo que ocurre allí en Decápolis. Decápolis no es un nombre de una ciudad, solamente es una región. Deca significa 10, polis significa ciudades, las 10 ciudades de esa área. No eran realmente ciudades que, donde vivían judíos. Habían sido el pueblo o habían sido parte del territorio de la nación hebrea, de la nación israelita, pero pasó de mano en mano a través de diferentes imperios, del medo-persa, al griego, al romano, y eventualmente la gente que vivía allí, la gran mayoría no eran judíos, a pesar de que muchos judíos vivían allí y hasta una sinagoga había. Así que la probabilidad de que alguno de ellos supiera quién era Jesús era bien poca. De hecho, no había, el deseo de toda la gente dice que nadie sabía. Ellos se enteraron eventualmente quién era Jesús a través del testimonio, como vamos a ver ahora cuando terminemos, de este hombre o de estos dos hombres. Sin embargo, el demonio sí sabía, tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Tú tienes fe? Bien haces, dice el apóstol Santiago. Los demonios también tienen esa clase de fe. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios creen en lo que dice Santiago, pero tiemblan. Ese tipo de creencia, ese tipo de asentamiento intelectual, ese tipo de religión donde está basado, yo sé que Cristo murió por mí, es lo único que yo necesito, y no hay una entrega, es lo mismo que el demonio hace. Él sabe quién Cristo es. Así que ese tipo de creencia no nos lleva a ningún lado. Cuando dice, solamente tienes que creer en Cristo. El mismo libro de Juan, al final del capítulo 2, dice que muchos creían en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos porque Jesús sabía lo que había en el corazón. El versículo 23. No, el mundo entero cristiano simplemente quiere que creas. Cree en Jesús y serás salvo toda tu casa, dice la Biblia. Es cierto. Pero el tipo de creencia a la que Jesús habla es la creencia donde el yo se somete. La creencia donde se acepta a Jesús como el Señor de tu vida. Y cuando Jesús es el Señor de tu vida, hacemos lo que el Señor dice que haga. Ahora Él es el maestro, nosotros somos los servidores. Si esa no es el tipo de creencia, tenemos la misma creencia de este demonio. Tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué ocurre? Eso le dice entonces, se acabó la conversación. Yo sé lo que ese hombre desea, yo puedo leer el corazón. Ese hombre quiere ser librado de las cadenas que tú le tienes. Ese hombre quiere ser librado, no la tormenta que yo acabo de parar aquí la noche anterior. Esto ocurre tan pronto, el sol está saliendo en la mañana. A mí me gusta como la manera poética que el deseo de toda la gente lo presenta. El sol se juntaba con el agua y el cielo. Es decir, el sol estaba saliendo, era el albor, temprano en la mañana. El mar estaba calmado y tranquilo. Jesús había calmado no solamente la tormenta física, sino la tormenta que tenían los discípulos en la barca. Y ahora se bajaba de la barca para calmar la tormenta mental que tenía este hombre. Nuevamente, el primer problema del ser humano no son las tormentas físicas o naturales, es la tormenta mental que todos llevamos. El estrés, la ansiedad, la depresión. Versículo 8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y quizá para que los discípulos vieran más allá de lo que sus ojos podían enseñarle a primera vista, Jesús le hace una pregunta al demonio, no al hombre, sino al demonio que salió hablando. Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Es decir, la idea ahora es que los discípulos y los que estaban al lado vieran la pelea entre el bien y el mal, la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y el demonio responde diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. No sé si textualmente o literalmente significa somos una legión. La legión romana de aquel entonces eran 6,000 hombres de a pie y 700 hombres de a caballo. 6,700 soldados. Yo no sé si habían 6,700 demonios dentro de este hombre, pero sí había muchos hombres dominándolo. Jesús le dice para mí, yo creo en el deseo de toda la gente completamente, que María Magdalena es la misma mujer tomada en adulterio, que esta señora que había sido tomada en adulterio, cuando se encontró perdonada por Cristo, ella no se fue a seguir a Cristo un día, el próximo día, y se fue como una discípulo más a donde quiera que Jesús iba. Eso no fue lo que ocurrió. Ella se fue a su vida anterior,
y seguía viviendo de lo mismo que vivía antes. Sin embargo, estaba allí en su mente la conciencia diciéndole, hay una mejor manera de vivir. Tú puedes hacer algo mejor que esto. Tú puedes tener alegría y felicidad de verdad en tu corazón. Tú puedes dejar este tipo de vida. Así que cada vez que escuchaba que Cristo iba a estar en el área donde ella vivía, ella buscaba la oportunidad para estar cerca de Cristo, para volver a experimentar lo que experimentó aquel día que estaba allí al lado de Cristo cuando le iban a apedrear. Pero tan pronto Cristo dejaba el área, ella regresaba a su vida anterior. Y cuando Cristo regresaba al área por donde ella vivía, o se la encontraba allá en Betania, la encontraba en Jerusalén, volvió a experimentar la paz y la tranquilidad. Y dice el deseo de toda la gente que anhelaba tener esa vida constantemente. Y un día le dijo Jesús a ella, María, María, el justo 7 veces cae, 7 veces se levanta. Sigue caminando hacia el frente. Vas a llegar, no te quedes en el piso. Siempre y cuando tú aprendas a estar descansando en mí, vas a tener victoria completa. Pero si vamos a Cristo, dejamos a Cristo, vamos a Cristo, dejamos a Cristo, nunca vamos a tener esa victoria, vamos a estar levantándonos y cayéndonos, levantándonos y cayéndonos. Jesús dijo una parábola que cuando un espíritu inmundo, un demonio, deja a alguien, es decir, deja la mente, la ilustración que usa de la mente es la casa, esta es la casa del Espíritu Santo. Pero nosotros cuando no le permitimos al Espíritu Santo hacer su trabajo, viene un demonio a vivir allí. Cuando ese demonio es expulsado y se va de allí, y nosotros no trabajamos constantemente para que esa sea la casa del Espíritu Santo y la morada del Espíritu Santo, ese demonio va por los mundos, sigue dando vueltas. Y un día regresa. Y cuando regresa, ve que la casa está vacía. Ve que la mente no está llena de las cosas celestiales. Ve que nuestra mente no está llena de esos pasajes de la Biblia donde debemos estar estudiando y profundizando constantemente. Ve que la mente no está llena de esos mensajes que se nos han dado justamente antes del tiempo del sellamiento en el que estamos viviendo hoy en día. Ese demonio ve que la casa está vacía. ¿Y sabe lo que hace el demonio? Dice que el demonio sale y busca 7 demonios peores que él. No sé, el demonio de la vagancia espiritual, el demonio de pasar días enteros sin abrir la Biblia a orar, o el demonio de sentarnos en el televisor por horas a ver lo último que tiene Netflix, o Redbox, o Hulu, o no sé, una de estas cosas que Satanás ha diseñado para que perdamos el tiempo miserablemente sin darnos cuenta que un minuto que se va es un minuto que se va a la eternidad y jamás podemos aprovechar. Se va y busca 7 demonios peores que él. Así que ahora está Jesús aquí, le dice al demonio, ¿quién tú eres? Legión, porque somos muchos. Yo estoy seguro que ese hombre no le dio la oportunidad a 6,700 demonios que entraran en su mente. Eso no fue lo que ocurrió. Él le habrá dado la oportunidad a uno que entrara en su mente pensando que él podía trabajar con uno, con ese pecadito y eventualmente deshacerse de él. Y no se dio cuenta que tiempo después no solamente ese lo dominaban 6,700 demonios, donde ya él no tenía control ninguno de su vida. Legión, porque somos muchos. Y entonces ahora, fíjese qué interesante, sabiendo el demonio lo que Jesús va a hacer, le ruega a Jesús diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Cuando Satanás recibe permiso, déjeme presentarlo de esta manera, articularlo diferente. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿te has dado cuenta de le pregunta, ¿te has dado cuenta de mi siervo Job? Allá en tu territorio, de donde tú vienes, de rodear y andar la tierra. Allá en donde viven aquellos que tú dominas y aquellos que dicen que tú eres el Señor de señores. Hay uno allá que me sirve a mí, hay uno allá que me obedece a mí. Satanás le dice, bueno, él lo hace, pero lo hace por intereses personales, porque tú lo tratas bien, porque tú lo proteges, porque tú le das riquezas y bendiciones. Y Dios le dice, bueno, le puedes hacer tal cosa, pero no le hagas lo otro. Quita de lo que tiene, pero no le toques su cuerpo. Bueno, ahora le puedes tocar su cuerpo, pero no le toques su vida. O no le toques su vida, pero le puedes quitar sus hijos. Para que nos ocurra algo malo, aún cuando estamos bajo el control de Satanás, todavía en su misericordia Dios le pone límites a Satanás para que no nos destruya. Todavía en su misericordia Dios le dice a Satanás, hasta aquí vas a llegar. Todavía él puede tener una oportunidad. Todavía él puede responder a los impulsos del Espíritu Santo cuando aparezcan las circunstancias apropiadas.
Y Satanás literalmente tiene que pedirle permiso a Dios. Fíjese, a pesar de que voluntariamente no le estamos diciendo a Dios que tenga control de nuestra vida, es algo misericordioso que Él hace. Y estos demonios le rogan a Jesús, no nos saques de esta región, déjanos aquí es que nos corresponde estar, aquí es que hacemos el trabajo maléfico que nosotros hacemos. Y ellos vieron que había allí un hato de cerdos que estaban paseando en aquella área y le dicen, bueno, envíanos a los cerdos. Esto fue un truco, una artimaña satánica para ver si le podían ganar a Satanás. La idea era que cuando ellos poseyeran los cerdos y los cerdos se lanzaran al vacío y eventualmente terminaran muriendo ahogados, el golpe económico en la región se sintiera y la gente se molestara con Jesús y no quisieran escuchar las palabras de Jesús y no le dieran cabida al mensaje que Jesús iba a traer. Es decir, era un truco que le estaban jugando a Jesús. Sí, vamos a hacer este hombre, no hay problema. Mándanos a los cerdos, eventualmente te vas a dar cuenta que te ganamos esta, que no te salió lo que querías hacer. Pero ocurrió otra cosa, ¿no? Tan pronto Jesús les dio permiso, y literalmente Marcos dice, y Jesús les dio permiso. Salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Es decir, ahora la gente que estaba durmiendo, que se acaban de levantar, que no sabían lo que había ocurrido la noche anterior o que estaban escondiéndose en sus casas por la tormenta que acababa de parar. Ahora por la historia de los cerdos, porque los que estaban pastando los cerdos vieron lo que ocurrió, ellos estaban arriba del acantilado y vieron lo que estaba ocurriendo abajo. Fueron a la ciudad, dice la Biblia, y a los campos y empezaron a dar noticias de lo que había ocurrido. Así que ahora la gente vino a ver lo que estaba ocurriendo. Y en vez de poner su vista en los cerdos que habían caído al mar, ahora vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Ahora ven un espectáculo completamente diferente. Yo me imagino que Jesús, luego de ver sanado a este hombre, el hombre todavía estaba con su pelo largo, con su barba crecida, pero la mirada del hombre era completamente diferente. La mirada ya no proyectaba temor o miedo. La mirada proyectaba paz y tranquilidad. Me imagino que era una mirada de alguien inteligente que hacía contacto social. Alguien que usted quería ver qué tiene que decir porque la cara reflejaba alegría y paz de haber sido librado. Me imagino yo que los discípulos se habrán quitado parte de sus ropas. Dice el libro de Lucas que este hombre andaba desnudo. Así que me imagino yo, los discípulos le habrán dado parte de sus ropas y ahora este hombre estaba sentado allí, tranquilo, con una mirada parecida a una mirada semejante a la mirada de aquel que tiene la imagen de Dios en él, aquel que refleja que es hijo de Dios, creado a la imagen de Dios, sentado, y lo interesante es la palabra que usa Marcos, en su juicio cabal, en sus pensamientos completos. Vuelvo y repito, cuando nosotros no tenemos nuestros pensamientos en Cristo, nuestros pensamientos no son completos, no son cabales. Como dice tanto el Camino a Cristo como el Ministerio de Curación, nosotros sin Cristo podemos tener existencia, pero no vida. Usted puede hacer la misma alegoría paralela. Usted puede tener algo que parece pensamientos. Puede tener una tormenta de pensamientos allí donde puede ver ciertas cosas, pero no puede tener un juicio cabal. El único que le puede dar un juicio cabal y por ende salud mental y por ende paz mental es Cristo, porque es el único que puede hacer que sus pensamientos sean los pensamientos correctos. Estaba este hombre en su juicio cabal. ¡Qué espectáculo! Pero lo interesante es que cuando lo ven así, en vez de ponerse contentos y alegres, dice el libro de Marcos que tuvieron miedo. Tuvieron miedo al espectáculo que estaban viendo. ¡Wow! ¿Qué habrá pasado con este hombre? Esto es algo grande. Tuvieron miedo. Porque el ser humano, cuando no conoce a Cristo, cuando no sabe lo que Cristo puede hacer, le da miedo. Le da miedo. Aún los discípulos, ya el tiempo se nos está yendo, pero cuando estaba repasando estas notas, estos pasajes, me acordé de una vez un tema que una vez prediqué.
de los discípulos constantemente en los evangelios, cada vez que ocurre algo que Jesús va a hacer, y Jesús fue a él en el agua y tuvieron miedo, y Jesús fue a donde el endemoniado y tuvieron miedo. Constantemente Jesús está haciendo algo y los discípulos que lo acompañan a él constantemente tienen miedo. Cuando no sabemos lo que Dios es capaz de hacer o la obra que el Espíritu Santo quiere hacer, nos da miedo. Por eso lo primero que Jesús hace es ponernos tranquilos. No temas, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente, no tengas miedo. Deja la ansiedad, deja el estrés. ¿De qué tienes miedo? ¿Del futuro? ¿De qué tienes miedo? ¿Lo que va a pasar con tus hijos? ¿Lo que va a pasar con tu esposa o lo que va a pasar contigo mismo? No temas. Cree solamente, Dios puede hacer el trabajo completo. Dios puede darte la tranquilidad para que estés tranquilo, sentado, vestido y en tu juicio cabal. Y entonces cuando la gente de la ciudad vio eso, o de esas ciudades vio eso, y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos, entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de allí. ¿Ves? Jesús utilizó la oportunidad para que ellos vieran lo que Jesús era capaz de hacer y lo que Jesús quería hacer, librarnos del pecado, librarnos de Satanás, librarnos del demonio. Sin embargo, ellos no querían eso. Ellos preferían que la economía del lugar, el dinerito en el banco o en el bolsillo siguiera. Preferían eso a que aquel hombre tuviera paz y tranquilidad, a que aquel hombre fuera sanado. Y no solamente aquel hombre, ellos también, porque a pesar de que muchos de ellos eran judíos, y a pesar de que en aquella área había una sinagoga, en aquella área se predicaba lo que se supone que era el mensaje que Moisés les había dado, que no era otra cosa que las profecías del mismo Cristo, estaban haciendo cosas que se supone que ellos no hicieran. Se supone que ellos no criaran cerdos, ni traficaran con cerdos, ni vendieran cerdos, y aunque no se los comieran, no los criaran para vendérselos a otros, porque ellos habían puesto los intereses económicos por encima de sus intereses espirituales. Así que estaban dispuestos a negar a Jesús y preferían que Jesús se fuera de allí con tal de que su vida terrenal, su vida mundanal no sufriera efectos. ¿Y qué ocurrió? Tan pronto los ciudadanos de aquella área le pidieron a Jesús que se fuera. Jesús dijo, está bien, yo me voy. Donde a mí no me quieren, yo no estoy. El libro de Apocalipsis dice que Jesús está a la puerta y llama. Jesús no está tocando la puerta, Jesús no tiene una llave de la puerta, Jesús no va a tumbar la puerta. Nosotros tenemos que abrir la puerta desde adentro. Y si no queremos abrir, Jesús es un caballero, Jesús se va. Así que cuando Él se va a ir, el hombre, o estos dos hombres, sabiendo lo que significaba estar al lado de Jesús, querían tener esa alegría, estar constantemente al lado de Él, cerca de Él. A donde Jesús vaya, allá queremos ir. Si Él se va a montar en la barca para cruzar al otro lado otra vez, nosotros queremos ir con Él. Pero fíjense que Jesús no se los permitió. Jesús le dijo, versículo 19, vete a tu casa, a los tuyos. Comienza a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida. No en el pueblo del lado, no en el otro estado, no en otro país. No tienes que hacer un viaje misionero allá a la África o convertirte en el próximo David Livingstone o sacrificar tu vida de una manera tal donde no te vea nadie más o tu familia porque estás haciendo una gran obra por Dios. No, eso no es lo que Jesús nos pide. Jesús dice, comienza en tu casa, a los tuyos. Dale un testimonio a tus hijos, dale un testimonio a tu esposa, dale un testimonio a los vecinos tuyos, al empleado, el compañero de trabajo, al empleado tuyo o a tu empleador, a tu jefe. Dale un testimonio de lo que Jesús hace en tu vida. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 1, dice, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros tocamos con nuestras propias manos, lo que nosotros testificamos, de eso escribimos y de eso hablamos. Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no tiene dinero y yo le pido dinero, usted no me puede dar dinero. Para usted darme algo, tiene que tenerlo. Para que usted pueda dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, Cristo tiene que haber hecho algo en su vida. Si Cristo no ha hecho nada en su vida, usted no puede dar testimonio de lo que Cristo es capaz de hacer. Y Dios nos está pidiendo que nosotros demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Si Cristo ha hecho algo, tenemos un testimonio que dar. Este evangelio del reino, dice el mismo Jesús a los discípulos allá en Mateo 28, será predicado por testimonio a todas las naciones. Sí, las campañas evangelísticas están bien, sí, repartir literatura está bien, sí, dar estudios bíblicos está bien, todo eso está formidable, a mí me gusta hacerlo. Pero realmente el mensaje se va a predicar por testimonio. Ellos van a ver lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Van a ver que nuestro juicio es cabal.
van a ver que nuestra forma de hablar, nuestra forma es diferente. Vamos a que experimentamos esa paz de Cristo que solamente Cristo puede dar. Ve y cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El deseo de toda la gente dice que 3 años después o casi 3 años después Cristo regresó a esa región y miles quisieron venir a ver a Jesús. Porque no es siguiendo a Cristo de manera pasiva. Sí voy a la iglesia, sí voy donde se predica la Biblia, eso está bien. Y eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Sino es dando testimonio donde realmente nos acercamos más a Cristo. Mientras más hablamos de Él, mientras más lo vivimos, más cerca estamos de Él, que si estuviéramos con la Biblia bajo el brazo, o yendo a la iglesia y viniendo, quizás escuchando un tema en la internet y no haciendo nada por darle a conocer a otros el amor de Cristo a través de nuestra propia vida. Di cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y el hombre se fue, dice el versículo 20, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y todos se maravillaban. Déjeme leerle este parafito acá, le suelta a la gente y con esto termino, ya son las 8. Dice, la influencia de Satanás se ejerce constantemente sobre los hombres para enajenar los sentidos, dominar la mente para el mal e incitar a la violencia y el crimen. Él debilita el cuerpo, obscurece el intelecto y degrada el alma. Siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregarán a Satanás. En toda ramificación de la vida, en el hogar, en los negocios y aún en la iglesia, son multitudes los que están haciendo esto hoy. Y a causa de esto, la violencia y el crimen se han difundido por toda la tierra. Las tinieblas morales, como una mortaja, envuelven las habitaciones de los hombres. Mediante sus especiosas tentaciones, Satanás induce a los hombres a cometer males siempre peores, hasta provocar la completa degradación y la ruina. La única salvaguardia contra su poder se halla en la presencia de Jesús. Ante los hombres y los ángeles, Satanás se ha revelado como el enemigo y destructor del hombre. Cristo como su amigo y libertador. Su espíritu desarrolla en el hombre todo lo que ennoblece el carácter y dignifica la naturaleza. Regenera al hombre para la gloria de Dios en su cuerpo, alma y espíritu. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Literalmente en el griego lo que significa es mente sana. Él nos ha llamado para alcanzar la gloria. Y gloria en la Biblia significa carácter. En otras palabras, Él nos ha llamado para alcanzar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha llamado a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cristo vino para restaurar la imagen de Dios perdida en el hombre. Donde quiera o cuando quiera que no tengamos nuestros pensamientos dominados por Jesús o por su Espíritu, no tenemos la imagen de Dios estampada en nosotros. Y las almas que han sido degradadas en instrumentos de Satanás siguen todavía mediante el poder de Cristo siendo transformadas en mensajeras de justicia y enviadas por el Hijo de Dios a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que el reto con que nos quiere dejar la Biblia en esta mañana es: ¿cuán grandes cosas ha hecho Cristo con nosotros? ¿Acaso no ha tenido misericordia de nosotros? ¿Acaso no ha seguido con su Espíritu Santo constantemente llamándonos, molestándonos, inquietándonos? Se nos presenta hoy en nuestra vida en medio de la tormenta que podemos estar experimentando. Y lo que quiere es simplemente que vayamos y corramos a donde Él. Vayamos con las únicas fuerzas que tengamos. Y aunque no podamos articular, aunque cuando abramos la boca y le pidamos algo no sea lo que realmente necesitamos, o salga otra cosa completamente, porque Satanás ha tenido control de nuestra vida por tanto tiempo que ya no tenemos control ni lo que decimos, aún así todavía Cristo puede hacer el milagro. Y aún así todavía Cristo puede librarnos de esos demonios. Todavía Cristo puede hacer la obra de sanación completa. Y todavía Cristo puede hacer que nuestra mente llegue a ser lo que Él quiere. Puede restaurar la imagen de Dios perdida en nuestra mente. Puede darnos un juicio cabal, una mente sana. Cristo puede darnos todavía la paz que nosotros hemos siempre querido, añorado, hemos querido tener. Así que con eso en mente lo voy a dejar ahí, ya son las 8. Me parece que se supone que hubieran unos minutos para orar, ¿no? Así que Geraldinho, no sé si ahora lo vamos a hacer,
Pero quisiera dejarlos con esos pensamientos, que oremos para que no le demos la oportunidad a Satanás, ni un poquitito, para que constantemente Cristo nos esté recordando y constantemente Él siempre lo hace, ¿no? Pero que constantemente podamos escuchar esa voz de Cristo, de no darle la oportunidad a Satanás ni en un ápice, ni en una rendijita, de tal manera que Él no siga ganando terreno en nuestra mente, de tal manera que todo lo que digamos y todo lo que hagamos sea por voluntad divina, no sea por lo que nosotros queremos hacer para satisfacer nuestros propios impulsos y para que nosotros podamos ser esos mensajeros que Dios quiere que seamos aquí en la tierra para que testifiquemos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén, amén. Manuel, cierra con una oración y después nosotros hacemos la oración por el Espíritu Santo ¿Ok? para terminar la grabación. Ok. Bueno, oremos entonces. Gracias, Señor, porque todavía nos dejas abrir tu palabra libremente. Todavía tenemos ese libro que podemos disfrutar y sacar lecciones de allí. Es ahora cuando queremos que esas lecciones impresionen nuestra mente de tal manera que cuando llegue el momento, tú puedes recordar cada una de esas enseñanzas y las podamos aplicar en el momento apropiado. Sabemos que pronto vamos a pasar un tiempo difícil, pero todos aquellos que tienen su libro escrito en el libro de la vida van a salir airosos, van a salir triunfantes porque han sido sellados para vida eterna. Queremos ese sello en nuestra mente, queremos ese sello acá en nuestro lóbulo frontal. Queremos que hagas esa obra de sanidad, esa obra de limpieza que hiciste en ese endemoniado de Gádara. Quizás no estamos físicamente o externamente presentando los síntomas que ese hombre presentaba, pero a veces le damos la oportunidad para que Satanás tenga alguna parte de nuestra mente, para que Satanás tenga alguna parte de nuestra vida, donde pensamos que un simple hábito pequeñito no nos va a hacer gran daño. Y no nos damos cuenta que poco a poco Satanás sigue teniendo control de nuestra vida y Dios no puede hacer la obra completa que quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que ahora queremos que tú nos des tu Espíritu Santo, que tú nos sanes, que tú nos limpies, que tú pongas tu impronta sobre nuestra mente, en otras palabras, que tú pongas el sello de Dios. De tal manera que nosotros podamos revelar esos frutos del Espíritu y de tal manera que otros vean, otros tengan temor de lo que Cristo puede hacer en una vida. Así que ayúdanos a comenzar aquí en nuestra casa, con los de nosotros, dando testimonio con nuestras propias familias, en la iglesia, en el trabajo, con todos los que nos rodean, en el vecindario, para que vean cuán grandes cosas tú has hecho en nuestra vida y cómo has tenido misericordia de nosotros, de tal manera que otros también quieran tener esa experiencia también en su vida. Esto te lo pedimos ahora en el nombre de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario y derramó su vida por nosotros, quien viene a buscarnos pronto. En el nombre de Él lo agradecemos. Amén. Amén.